gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Ay, miren, casa llena. Hoy sí nos honró nuestro Houdini rojo, nos honró con su presencia. Mi querido Alex, mi querida Steph, mi querido Edwin, ¿cómo están? ¿Cómo Gracias, estás, Meme? Buenas noches. noches. Y eso, a mí me gusta el borlote, todos al mismo tiempo, ¿no? Buenas noches, Meme. Buenas noches Oigan, a todos. Chicos, Buenas noches yo estoy muy emocionada por el veredicto del jurado, que vaya, no me imagino la responsabilidad de los integrantes del jurado, que obviamente fueron protegidos, pero imagínense esa responsabilidad de decir, voy a declarar culpable a una persona que es protegida por un expresidente y que tiene nexos con el crimen organizado. O sea, no es poca cosa la responsabilidad de este jurado, pero al final lo declaran culpable por los 5 delitos de los cuales lo estaban acusando. Todavía falta ver la sentencia el 27, pero al menos a mí me dio mucha alegría. ¿Qué opinan ustedes? Empiezo contigo, Steph. Buenas noches, Meme, y buenas noches a todos. Me encanta también ver la mesa llena. Me encanta que estén aquí, que estemos todos, porque de repente no es una o es otra, pero qué bueno que estamos todos. Es un tema muy importante, evidentemente, para México, para la política mexicana, para la justicia en nuestro país, a pesar de que fue otro estado político el que le dio justicia a nuestro país, a nuestros mexicanos. La verdad es que es algo que a mí me emocionó muchísimo cuando me llegó este mensaje de las noticias de que ya había sido declarado culpable este hombre de los cinco delitos de los cuales se le imputaron. Y evidentemente esto movió todo el sistema político en Estados Unidos y aquí en nuestro país. A pesar de que los panistas quieren hacer como que la Virgen les habla, es evidente que esto va a tener un reflejo político aquí en las presidenciables y en todo el proceso que venga hasta para el Estado de México y para Coahuila. Y también en Estados Unidos, como bien lo mencionabas tú, Meme, antes de que entráramos a debate, pues es evidente que va a tener un gran impacto en la política en Estados Unidos, porque el juez intentó que no se vieran, por eso se acortó a 4 semanas, que no se viera estos enlaces con la DEA y con las instituciones ahí en Estados Unidos, pero esta persona no pudo haber operado sola, operó con todo un engramaje acá en México y en Estados Unidos de instituciones gubernamentales, de empresarios y de medios de comunicación. Entonces, esto es como pues la punta del iceberg. Todavía faltan más cosas que se van a ir sacando a través de esta declaración de culpabilidad de Genaro García Luna. Se abre la caja de Pandora. Edwin, ¿cómo viste la resolución de este juicio? Pues era esperable. O sea, como lo he mencionado a mis otras participaciones, pues las pruebas, a pesar de que no pudieron presentarse todas, asumamos que la lógica fue que, como mencioné, no brincar algún nombre de la CIA, algún nombre de la DEA, algún nombre de la Agencia Nacional de Seguridad, bueno, de Seguridad Nacional y todas estas instituciones securitarias estadounidenses, pues las pruebas que se presentaron, aprobadas por Brian Cogan, pues dieron para encarcelar a este sujeto. Afortunadamente el Departamento de Justicia no quedó como tonto, no quedaron como idiotas, no quedaron como incapaces y pudieron sostener con todo y un juicio acortado, vamos a decirlo, pues las acusaciones que sostenían contra Genaro García Luna. Eso es celebrable, o sea, eso es loable, hay que celebrarlo. Claro, a ver, hay que celebrarlo en el sentido de que por lo menos ahora sabemos que en efecto el narcotráfico compró tener a un secretario de Seguridad Pública. En ese sentido, pues qué bueno. Por otro lado, exactamente, los que lo encumbraron, porque, a ver, este sujeto viene desde el CISEN de Carlos Salinas de Gortari, que nadie se quiera deslindar de eso. Quienes lo encumbraron, luego pasó por la AFI de Fox, y luego a la Secretaría de Seguridad de Calderón, y luego funda muchísimas empresas privadas para vender servicios de seguridad a diversas instituciones, diversas dependencias y entidades de la administración de Peña Nieto. Y el último trabajo semilegal que tuvo fue espionaje político para el fallido intento de México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, que toda esta gente pues no se venga a querer desvincular de uno de sus hijos pródigos, ¿no? Y bueno, ya en otras de mis participaciones, en otra ronda, digamos, voy a hablar de
pues lo de Estados Unidos, porque claro, pues esto le sirve mucho, ¿no? El clásico funcionario mexicano, que a final de cuentas también fue narcotraficante al mismo tiempo que funcionario. Exacto. Mi querido Alex, ¿tú qué opinas de esta resolución? Insisto, muy fuerte para el jurado, se tardaron, querían hacerlo antes, pero al final llegaron al martes y sorpresa. Sí, nos sorprendimos, creo que desde que esperábamos, y creo que había muchas y muchos que tenían la expectativa de que en este juicio pudiera haber más testigos. Había una larga lista de personas que esperábamos pudieran declarar asuntos que, por supuesto, para México son de un gran interés, ¿no? Que para México podría representar haber tenido de la mano de muchos de los capos del crimen organizado, de testigos que ya están en Estados Unidos, de testigos protegidos, de incluso periodistas y otros funcionarios del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que pudieron haber hablado mucho, pudieron haber salido más nombres de periodistas que fueron pagados, así como fueron los del Universal y otros medios, para haber callado durante tanto tiempo, para haber participado en este que fue un pacto de silencio ante la ola de violencia que desató la guerra que declaró Calderón aquí en México, y que, bueno, pues de alguna forma u otra también son corresponsables de todas las masacres, de las desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y en general violaciones a los derechos humanos que dejó esa supuesta guerra contra el narcotráfico aquí en México. Y bueno, pues pudimos haber tenido con toda esa información, con todos esos elementos, por supuesto que mucho material para poder haber enterrado aún más profundo a la oposición, más de lo que de por sí ya están desacreditados, y creo yo que pues es algo que se va a expresar de forma muy clara en las próximas elecciones, tanto en la del Estado de México, Coahuila, como claro que en la del 2023, a pesar de la barrera del cerco informativo que durante muchos días trataron los grandes medios de comunicación de generar, al no tocar el tema de Genaro García Luna. Pero yo creo que esto lo rebasa, creo que es un punto de una crisis muy profunda para la oposición, y que bueno, pues nos deja un sabor, creo yo, que por un lado de alegría de ver a este personaje ya por fin culpado y declarado como culpable en un tribunal en Estados Unidos, verlo tras las rejas. Para muchas de las víctimas en México principalmente, creo que eso representa pues al menos una luz de esperanza, ¿no? De que puede haber justicia, de que puede llegar estos criminales a pagar por sus crímenes de lesa humanidad, pero creo yo también que por otro lado pues nos deja un sabor de boca muy amargo. En primer lugar, pues porque este juicio no se haya llevado aquí en México, ¿no? Porque este juicio no se haya efectuado y porque Genaro García Luna no esté no solo inculpado por los crímenes que le está imputando Estados Unidos, sino por crímenes que también serían aquí imputables en México. Y también, por supuesto, pues por el hecho de que nuestro país queda exhibido también ante el mundo, como que durante 2 sexenios panistas hubo un narcoestado en nuestro país. Fueron responsables de entregarle todo el Estado al crimen organizado. Entonces creo que todo eso no es para menos. Todavía, como sabemos, pues falta, por supuesto, la condena. Es, creo que clave el llamado que hace el presidente López Obrador a Genaro García Luna para hablar en este último momento, para hacer declaraciones sobre la participación que tuvieron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Y creo que esto es algo que todavía está ahí abierto. Yo creo que el presidente López Obrador no lo dice al aire. Puede que incluso pues haya alguna comunicación, algún intercambio con el gobierno de Estados Unidos, y pues para que, de acuerdo a los intereses de México y a los convenios que hay también de colaboración en materia de justicia y en materia de seguridad, pues se pueda también llegar a niveles más altos todavía que puedan ya pues señalar directamente a Calderón y a Vicente Fox, pero pues obviamente con un juicio aquí en México. Hay un clamor muy importante, ¿no? De los ciudadanos que piden que se haga justicia en México, ¿no? Porque aquí hubo cientos de miles de muertos a consecuencia de las estrategias de seguridad de Fox y Calderón que fueron operadas por García Luna, y hay mucha gente que justo lo puse en un comentario, me respondían, las respuestas son tan importantes, que me dicen, sí lo culparon de todos los delitos en Estados Unidos,
pero todavía le faltan los delitos en México. Y no solamente los relacionados con el dinero o con la operación Rápido y Furioso, sino con los delitos de ciudadanos, los delitos donde hay ciudadanos que son víctimas, que perdieron la vida, que por ejemplo tenemos los montajes como el de Vallarta, pero también ayer hablábamos de un montaje de un indígena otomí que fue muy similar al caso de Israel Vallarta que se dio en 2005. Mi querido Manuel, ¿cuál es tu lectura? Sí, Meme, hasta hace poco también estábamos viendo, tratando de corroborar este comunicado de la Fiscalía General de la República, que estaría planteando una solicitud de extradición a Genaro García Luna y que ya se estaría presentando este manuscrito en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para empezar, no se me ocurre mayor suicidio colectivo para las instituciones mexicanas que el órgano de justicia. Bueno, no necesariamente el que la aplica, pero sí el que la debería de propiciar, el enlace ciudadano, que se trata de la fiscalía, que se trata del abogado de toda una nación, de toda una república, de todo un país, como lo puede ser Alejandro Gertz Manero. No sé, como que hay algunas cosas que nos va a dejar el post-juicio, y es que el nivel de podredumbre del Poder Judicial en México, en estos momentos yo te diría que ni siquiera se le puede dar una métrica porque es incalculable. Es decir, incluso para los más grandes atracos, incluso para los más elaborados robos, incluso para los más horripilantes actos de corrupción, se necesita tener un poco de inteligencia y maestría, tanto para que no sospechen y poco para que tampoco sepan de dónde fue o quién lo hizo. Lo que pasó el día de ayer, Meme, compañeros, por lo menos en nuestro país, creo que es uno de los mayores episodios de vergüenza mundial. Ojo, no de un gobierno, que en efecto sí, fue el que promulgó Felipe Calderón, sino de todo el Estado mexicano. Porque a pesar de que se trata de un elemento directo del gobierno federal, un representante del titular del Ejecutivo a nivel federal, también estuvo inmiscuido ineludiblemente el Ejército mexicano, la Policía Federal, los gobiernos estatales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones autónomas que estaban ocultando las cifras de la guerra contra el narcotráfico. Es un fracaso de todo el Estado mexicano simultáneamente. Es, por lo menos, y no creo que estoy exagerando, ni mucho menos siendo amarillista, pero por lo menos ya con esta declaratoria de culpabilidad a Genaro García Luna, que ojo, los 5 delitos son federales, ninguno es una pena menor más las agravantes. La pena mínima, según los cálculos de los principales abogados de los Estados Unidos, pues es de aproximadamente 50 años. Esa pena la tendrá que emitir Kogan dependiendo de su juicio. Ahora me llama mucho la atención, Meme, que el margen para decidir la sentencia sea tan alto. Normalmente el promedio no suele pasar más allá de las 2 semanas, estamos hablando de febrero a irnos a mediados de año para conocer la cifra. Eso me llama poderosamente la atención y al mismo tiempo posiblemente se trate de un mensaje de los propios Estados Unidos, porque es aquí, ahora, en este momento, ya con una gran latente posibilidad de que pase el resto de sus días en una prisión federal de alta peligrosidad en los Estados Unidos, donde, ojo, muy posiblemente sea Colorado, en la prisión de alta seguridad de Colorado, que esa prisión pues prácticamente es el nuevo Alcatraz de los Estados Unidos. Pues esté recluido Genaro García Luna en la misma prisión que hoy por hoy está Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. O sea, de esa dimensión es el tamaño del fracaso del Estado mexicano,
de la ineptitud y de la incompetencia de Felipe Calderón, si es que dice que no sabía y si sabía, de la profunda corrupción que llegó a los más altos niveles del gobierno federal de ese entonces. Ahora, Vicente Fox ineludiblemente también está involucrado, y principalmente por llevarlo al panorama nacional, porque en la transición de poder Felipe Calderón se reúne con Vicente Fox, y una de las primeras preguntas que hace Felipe Calderón a Fox es: ¿quién me recomiendas para la estrategia de seguridad? Originalmente Genaro García Luna iba a ser subsecretario, pero al oír el semblante, la biografía, Felipe Calderón dijo va y se hace secretario de Seguridad Pública. Factores a tomar en cuenta, Meme. La reacción de Calderón, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención que Felipe Calderón en su comunicado, que ojo, lo importante del comunicado de Calderón no es el comunicado en sí, sino en la forma en la que da el comunicado, porque sí, podemos poner el contraste de cómo hace 3 años en entrevista con Loret en Latinos había dicho que él se iba a ser responsable en caso de que Genaro García Luna quedase como culpable y que él se iba a responsabilizar de la decisión de haberlo nombrado secretario de Seguridad Pública. Lo que estamos viendo en pantalla es paja y por supuesto que es un insulto a las y los mexicanos, pero como yo lo interpreto, Meme, esto que estamos viendo no es un comunicado ni una carta para las y los mexicanos. ¿Por qué? Ni para la opinión pública, ni para el mundo, ni para nadie. ¿Por qué? Porque ese comunicado que estamos viendo en pantalla no es el bueno. El bueno es el que está en inglés. ¿Por qué lo creo así? ¿Cuál sería el interés de que Felipe Calderón diera a conocer exactamente las mismas palabras en donde se vanagloria de decir que fue el mejor presidente de la historia que ha tenido México en contra del crimen organizado? Bueno, lo tienes en ese mismo párrafo. Dice: también conté con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos. Ojo, ese es el párrafo clave, Meme. ¿Por qué? ¿De dónde nace el interés de Felipe Calderón de transcribir esta misma carta, de traducirla al inglés? ¿Quién sería el interesado por parte de Felipe Calderón, que no habla español, que su lengua materna no es el español, y sin embargo le interesa mucho que alguien que sí habla inglés lea este manuscrito? Desde mi punto de vista, Meme, esta carta en específico no va dirigida para las y los mexicanos, está dirigido a Washington. No es gratuito que se haya recortado a más de 3/4 el juicio un día después de que nombraron por primera vez en 12 días de juicio a Felipe Calderón Hinojosa. Y esa decisión no la tomó Brian Cogan, la tomó un poder superior. Ve tú a saber los niveles de jerarquía del Estado profundo o del Deep State en los Estados Unidos, pero esta carta de Felipe Calderón, básicamente yo lo interpreto como un aguas, si llegan más a fondo, ustedes también pierden. Vamos a ver qué tal. Bien lo dices, coincido mucho en lo que estás diciendo, en lo que están diciendo todos. Y antes, porque quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión sobre la respuesta de Calderón, pero antes de eso quiero ponerles lo que dijo el presidente en la mañanera, porque el presidente dio un mensaje muy importante, contundente, relacionado con el veredicto del juicio, y no solo el llamado a García Luna a que cante como Pavarotti, sino el llamado a Felipe Calderón. O sea, ¿vas a seguir diciendo que no sabías? Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente. No conocí a García Luna. A Calderón creo que lo vi como unas 10 veces. A Fox un poco más, tampoco muchas, como unas 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia. La última. Porque todo lo demás es una apología a la violencia del Estado.
a que no debe de temblarnos la mano, hay que enfrentarlos con valentía a los delincuentes. Cuando el gobierno estaba en manos de delincuentes. Es al final. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué vamos a estarnos ocupando de esto si no es fundamental? ¿Para qué distraernos? Hoy las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. O sea, hay que seguir con el mátalos en caliente. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia. Y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. ¿Cuál es la intimidación? A críticos y a opositores. Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz. Después del 68. Yo soy responsable. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia lo tuvo Calderón 6 años, porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin. Igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está, en el caso del Ejército, por escrito. Entonces, sí es importante. Y además que el PAN se pronuncie
de que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora, ¿se van a deslindar? ¿No se van a deslindar? ¿Van a defenderlo? Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casal lo está defendiendo. Pues eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del PAN en gobernación en ese entonces, cuando García Luna estaba en el AFI. Ella era asesor de Santiago Krill, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo de Aguilar Camín, que también está asociado con este bloque conservador, y con Claudio X González. Pues ahí está un poco de lo que dijo el presidente hoy, cuestionando a Calderón, cuestionando a los panistas, cuestionando a los priistas, que por cierto, ayer se fugaron de la Cámara de Diputados porque se les inundó el Zócalo. Mi querida Steph, ¿cómo viste las reacciones, la respuesta de Calderón y las reacciones de los políticos de oposición una vez que se dio ese veredicto? Es inconcebible que todavía tenga el cinismo de sacar un documento, como bien menciona mi querido Manuel, en español y en inglés, pero evidentemente en inglés para que quede claro y fuerte hacia los estadounidenses y para que no le hagan una investigación, eso es clarísimo. Pero realmente a él no le importa ya lo que se diga aquí en México, porque pues al final ya él ya fue presidente y ya, lo que le importa es seguir gastándose sus milloncitos que seguramente si los tiene García Luna, Felipe Calderón debe de tener todavía muchísimo más dinero guardado debajo del colchón y en algunas cuentas en Barbados y en algún otro paraíso fiscal que hay en el mundo. Eso es por un lado. Lo que a él le interesa ahorita es salvaguardar su pellejo y que no lo vayan a detener. Por algo está fuera de México, por algo no va a poner un pie en Estados Unidos en este momento. Esa es una parte. Dos, pues a los que sí les está preocupando es evidentemente a los panistas. Se van a querer, yo creo que en algún momento desvincular pues no va a faltar quien diga, pues es que yo siempre dije que estaba mal esta guerra contra el narco, pero al final todos están embarrados. Al final ellos son los que al día de hoy todavía, y lo vemos aquí en la Ciudad de México, muchos diputados y diputadas, senadores y senadoras todavía del PAN salen a defender a capa y espada, hasta antes de esta resolución, pues esta fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el peor sexenio que ha tenido nuestro país. Entonces, pues así va a estar la oposición y ahorita lo que van a querer también hacer es, pues, cambiar los focos de atención con su famosa marcha que van a tener el domingo. Obviamente si le iban a echar ganas, ahora le van a echar más ganas, y por supuesto que los que le van a apoyar a hacerle la mancuerna de este pan y circo que hace y que son expertos el PAN y los priistas, pues van a ser los medios de comunicación. Lo vamos a ver ahora este fin de semana y van a querer mencionar esta marcha como la gran marcha del siglo, la marcha de la democracia. Pero es que, perdónenme por el auditorio, pero es que esta gente se limpia el trasero con la democracia. Entonces, ahorita quieren quitar estos focos de atención, pero pues al final el tema de la seguridad, que tanto todavía sale a decir ahorita Felipe Calderón ayer en su comunicado, el día de hoy en su comunicado, no, fue ayer me parece, pues es una tontería cuando él dice, pues es que yo trabajé para erradicar el narcotráfico en nuestro país. ¿Cómo vas a trabajar? O sea, ¿con qué cara sales a decir que cómo vas a trabajar y que cómo trabajó? Si el encargado, la persona que operó, la mente maestra, el brazo derecho de esta famosa guerra contra el narco, en este momento está declarado culpable precisamente de tener vínculos contra el narco. O sea, ¿qué mayor prueba quieren los panistas? ¿Qué mayor prueba quiere Fox y Felipe Calderón de que nunca hubo una guerra contra el narco? Hubo
obviamente una solapada por parte del Estado mexicano para ayudar a los narcos a hacerse más ricos. Y se hicieron más ricos los narcotraficantes, los empresarios, los medios de comunicación y evidentemente este grupo elite de política. Y esa riqueza fue a costa de la sangre derramada, del dolor y del sufrimiento de todos los mexicanos en ese sexenio. Y todavía hoy seguimos sufriendo las consecuencias de haber abierto la caja de Pandora. Entonces yo no sé con qué cara sale Felipe Calderón a sacar este comunicado. Pero bueno, vamos a ver también qué maromas se avientan los panistas ahora. Lo vimos ahorita también andan desatados queriendo llamar la atención, moviendo el plan B, el tema electoral, el tema de la democracia, porque no les queda de otra. Pero esto va a tener una implicación directa en las urnas, les guste o no, sí va a tener una implicación directa. Y lo vamos a ver en el Estado de México y lo vamos a ver en Coahuila. Aunque no se ven embarrados los priistas, así tal cual, va a tener un efecto. Y en la nacional, para el 24, por supuesto que va a tener un efecto que su persona principal de Felipe Calderón, del último sexenio panista, de su gran sexenio panista, esté hoy ya directamente culpabilizado en Estados Unidos. Ahí tenemos a Santiago Krill, ¿no? Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, deslindándose, y creo que fue lo único que habló, porque de ahí en fuera todos callados, en el Senado evitando el tema, ¿no? Que mejor hablamos de otras cosas que no sean sobre García Luna, nadie lo mencione, nadie diga nada. Bien lo recordaba Manuel hace rato, Calderón dijo que se iba a ser responsable si lo declaraban culpable, y ¿qué hizo? Se lavó las manitas y se fue a esconder primero las faldas de Aznar y luego sepa Dios a dónde. Entonces, pregunta Edwin, ¿qué opinas de las reacciones? Y esta duda también se la tengo que hacer a todos. Dice Steph, esto les va a pasar factura, también lo dijo Manuel, les va a pasar factura. ¿Les va a pasar factura? ¿Creen que de verdad en estas elecciones de Coahuila y del Estado de México el caso de Genaro García Luna les cobre factura al PAN, al PRI y al pobre PRD que se fue con ellos? Bueno, a mí me parece que la reacción pues era esperable, ¿no? A ver, Felipe Calderón no sabe hacer otra cosa más que hacer apología de sí mismo, pero pues caen contradicciones hasta lógicas. Es decir, en el comunicado, que como bien señalan, sale versión en español, versión en inglés, pues él sigue hablando de que él se enfrentó valientemente contra el gran problema, el gran flagelo social que representa el narcotráfico, todo esto como muy marcial. Pero a ver, es que el señor está diciendo cosas que son factualmente, es decir, una vez contrastada con los hechos, pues que son mentiras y que aparte, pues desde la lógica, son mutuamente excluyentes. Es decir, tú no puedes andar por ahí vociferando que tú luchaste contra el narcotráfico cuando a muchos de los funcionarios que tú pusiste directamente en esos puestos hoy están cumpliendo condena precisamente por haber incluido en básicamente ser narcotraficantes. Porque, ojo, aquí no acusaron a García Luna de aceptarle sobornos a un narcotraficante, sino de conspirar con narcotraficantes, es decir, básicamente ser un narco, para trasegar, para llevar pues estas sustancias ilegales a la Unión Americana. Eso por un lado. Ahora, a ver, García Luna no brotó ex nihilo, ¿no? De la nada, no. Y precisamente porque tú mencionas al PRI, aquí hay que ser muy incisivos en ese sentido. El señor llegó a donde está porque básicamente empezó en el CISEN de espía político, infiltrado para espiar, como también lo he mencionado, a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, al EZLN, desde que era muy jovencillo. Brincó a la AFI con la tan cacaraqueada transición que no fue tal, como siempre digo, la transición que no fue tal, más que a veces más que si acaso en el membrete del partido, pero que gobernó igual o peor, con las mismas mañas y con los mismos. Pues a ver, luego pasa a la AFI, luego pasa a ser secretario de Seguridad, y luego, claro que también sale embaudado el PRI. ¿Por qué? Pues porque durante el Peña Nietato,
Primera, Gobernación, o sea, ya bajo la administración de Peña Nieto, Gobernación absorbe todo el archivo que, que fue de Secretaría de Seguridad Pública y quién sabe qué fue de eso, ¿no? Todos los documentos, todos los discos duros, con toda la información que este señor pudo haber recabado, y todos los operativos fallidos y todos los cochupos y todas las compras a sobreprecio que también llevó a cabo como secretario de Seguridad Pública, porque esa es otra cuestión, ¿no? En Estados Unidos lo están acusando de narcotraficante y ya lo encontraron culpable por básicamente ser narcotraficante, pero aquí ve a saber, pues nada más cuánto latrocinio no llevó a cabo este sujeto a través de la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón, y luego en todos los esquemas de corrupción que puedas tú imaginar, llevados a cabo a través de empresas fantasma, durante el sexenio de Peña Nieto, dizque ofreciendo servicios de seguridad a dependencias y entidades. Y claro, electoralmente, pues claro que les va a pesar, ¿no? Porque la gente, pues sabe de qué calaña es este tipo de personas, y la gente no es tonta. Y bueno, la gente afortunadamente ya se está enterando, a pesar de que todos los medios de comunicación han hecho como mutis, han querido hacer como si no hubiera pasado nada, pues afortunadamente sí existen estos espacios alternativos como este, en el que podemos decir que este señor pues fue un narcotraficante y que fue declarado culpable. Y yo también espero que, a ver, hay muchas cuestiones que quisiera decir, pero bueno, la Fiscalía General puede solicitar la extradición, pero el Departamento de Justicia puede decidir no darla. Y se acabó. Y espero que no lo haga y espero que termine sus días en la misma cárcel en la que hoy está el Chapo Guzmán. Y en dado caso, lo único que podría esperar yo del sistema de justicia mexicano es que tengan unos muy buenos abogados sustentando su causa en la cuestión de la recuperación del patrimonio. Es decir, que allá se lo queden, pero que lo que robó, por lo menos una parte, pues el Estado mexicano en la demanda civil que tiene contra este señor, pues la pueda recuperar. Ya que se lo queden, ¿no? Se lo regalamos, ¿para qué lo queremos Pero, acá? exacto, Pero ¿no? Pero con que regresen lo que sobró. yo espero, y lo saben bien todos, que en algún momento nuestro Poder Judicial sea lo suficientemente fuerte y sea lo suficientemente sólido y evidentemente cero corrupto, para que nosotros tengamos esa capacidad de poder someter a juicio a nuestros propios criminales de cuello blanco, como lo son García Luna, como lo es Felipe Calderón, como lo es Vicente Fox, como lo son muchos otros políticos que unos han navegado en la impunidad y muchos otros fueron a purgar condenas en Estados Unidos o están perdidos, están fugados, lo que sea. Espero que en algún momento tengamos esa capacidad. En ese momento no la tenemos. Y hay que ser bien netas. En este momento no la tenemos, no tenemos un fiscal que digamos, uy, miren qué padre, cómo trabaja bien. Honestamente, yo espero más, esperaba mucho más de este fiscal, espero que en algún momento me cierre la boca, no lo sé, pero pues todavía no estamos en ese escenario. Pero bueno, mi querido Alex, hubo una iniciativa por ahí que salió de Mario Delgado de pedir que le retiren el registro al PAN a raíz de la decisión del jurado en el caso de García Luna. ¿Qué opinan de eso? Pues mira, de hecho, yo estuve revisando qué opiniones ha habido al respecto, porque creo que es un tema muy interesante. O sea, porque en muchos procesos, ¿no?, de la historia, a muchos partidos de izquierda principalmente, pues se les ha criminalizado, se les ha cancelado el registro, se les ha perseguido, se les ha tratado de judicializar para que no puedan competir por la vía electoral. Entonces, creo yo que definitivamente, sin lugar a dudas, hay todos los elementos sobre la mesa para considerar al PAN como un partido del narcotráfico, como un partido que opera para el crimen organizado. Sin embargo, yo creo firmemente que quien debe darles una lección es el pueblo. En las próximas elecciones, quien debe de ponerlos en su lugar en la historia es el pueblo en las elecciones del Estado de México, como ya decía, de Coahuila y de el 2024. No solamente al PAN, sino al PRI, porque ahora sabemos que son lo mismo y que casi ha habido funcionarios que han compartido gobiernos tanto en el PRI como en el PAN. Pero yo creo firmemente que
esa debe ser la estrategia y que en este caso pues es una alternativa equivocada por parte de Morena, además de que hay que considerar que en este momento no tenemos al Instituto Nacional Electoral, todavía está pendiente ver cómo se va a dar la renovación de los consejeros y consejeras del INE, ahora ya sabemos que va a ser una mujer quien va a presidir el Instituto Nacional Electoral, pero realmente todavía no sabemos cómo va a desarrollarse ese cambio y si va a poder tener los alcances deseados, a pesar de que justamente hace un momento acabamos de tener la aprobación del Plan B de la reforma electoral, pero a pesar de eso, sabemos que no avanzaría. O sea, es solamente una propuesta más mediática, creo yo, que viable bajo las condiciones que en estos momentos tenemos todavía con el Instituto Nacional Electoral, que está en manos de la derecha. Jamás le quitarían el registro al Partido Acción Nacional. Entonces creo yo que en ese sentido haber hecho esta propuesta pues estuvo de más, porque en lo que hay que concentrarse realmente es en el mensaje que hay que dar a la sociedad y que esto quede bien claro, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de esa guerra que dejó tantos muertos en nuestro país y que aún tiene efectos en el presente? Pero yo creo también que a pesar de que el gobierno del presidente López Obrador ha tratado de tener una muy buena relación con Estados Unidos, porque definitivamente es lo que más nos conviene en términos pues del poder que todavía tiene Estados Unidos sobre México, de la dependencia que se ha generado durante tantos años y que pues lo mejor es llevar a cabo una relación ahora ya con ejercicio de la soberanía, pero pues de respeto y de diálogo. Pues nosotros aquí tenemos un espacio libre y podemos decirlo abiertamente. Obviamente Calderón, García Luna no operaron solos. De hecho, el propio gobierno de Felipe Calderón no cedió sin el permiso y sin la promoción de Estados Unidos, porque México jugó el papel de 2006 a 2012, exactamente el papel que debía jugar en un sistema internacional, que es un sistema internacional capitalista y que tiene a México desde hace siglos y a toda nuestra región jugando un papel específico para todo ese sistema internacional. Y por eso Estados Unidos durante todo el sexenio de Felipe Calderón y obviamente desde que inició el periodo neoliberal, pues estaba encargado también de la estrategia de seguridad en México. No olvidemos ya, hemos mencionado en otras ocasiones el Plan Mérida, la Operación Rápido y Furioso. México tenía en su territorio a miles y probablemente a todas las agencias de inteligencia y de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, y es también imposible que durante todo ese periodo no hayan sabido de las operaciones de Genaro García Luna. Entonces es evidente que no fue casualidad este actuar de Genaro García Luna, este actuar de Felipe Calderón, que yo creo que ha sido leve, incluso decir durante muchos años que se robó la presidencia, porque realmente Felipe Calderón dio un golpe de Estado. Eso fue lo que hizo, fue dar un golpe de Estado en contra del presidente López Obrador, que había ganado las elecciones, pero que con el uso de la fuerza, con el uso de las autoridades electorales del país, pues él usurpó la presidencia de la República. Esto también lo validó Estados Unidos, y en ese sentido queda a la altura el gobierno de Felipe Calderón como un aspirante a dictador, a la altura de Videla, de Pinochet, más recientemente de Dina Boluarte en Perú y de Áñez allá en Bolivia, que dieron golpes de Estado a gobiernos populares que fueron en todo momento pues respaldados por el propio gobierno de los Estados Unidos y que sin ellos pues no habrían podido haber llevado a cabo esos golpes de Estado, que pues al final de cuentas eran para servir a los intereses de Estados Unidos. Creo que realmente eso es lo que está detrás del juicio a Genaro García Luna, eso lo tenemos que tener también bastante claro, y por eso es que esta crisis pone en un conflicto muy grande a esa derecha política mexicana, porque durante muchos años sirvieron a ese gobierno de Estados Unidos y ahora el propio Felipe Calderón se ve en la necesidad de señalarlos como también responsables por haber validado esa estrategia de seguridad e incluso validado al propio Genaro García Luna, pero yo creo que Felipe Calderón se equivoca y se equivocará como lo hizo Genaro García Luna con su abogado cuando trataron de amenazar al gobierno de Estados Unidos con presentar pruebas, con presentar fotos, incluso con altos funcionarios estadounidenses, y pues le salió mal evidentemente la jugada porque sintieron todo el peso de ese sistema que es el Estados Unidos, y que no tuvo piedad, por supuesto, con Genaro García Luna, y que tampoco tendría piedad con Felipe Calderón, que no son más que pues ex empleados de ese gobierno estadounidense.
Y hay algo muy interesante, no lo platicábamos la vez pasada. ¿En dónde quedaron todos aquellos que casi querían una factura o un recibo de honorarios de García Luna del narco? Porque Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Que dónde están las pruebas? Yo, no, pues sí, lo platicábamos, la cara de Edwin lo dice todo. No querían facturas, o sea, ¿dónde están los recibos? No, pues sí, ya me imagino ahí a don Rey Zambada, ¿no? Pidiéndole a García Luna, oye, mi recibo de honorarios no se te vaya a olvidar, que tengo que facturar. Si no el SAT, imagínate, ya sabes cómo es el SAT. O sea, me imagino esa escena en la cabeza de Xóchitl Gálvez pasando clarito. Y todos nosotras así de, o sea, no es como que, miren, como que el crimen organizado, eso de pagar impuestos como que no se les da, ¿no? No es lo suyo pagar impuestos. Entonces, y tampoco creo que haya un rubro como de algún tipo de impuesto por drogas, o sea, no sé, como de cocaína, pues, ¿cuánto vas a pagar de impuestos por el tráfico de cocaína? No pasa en México, pero no faltaba el que quería el famoso recibo de honorarios para ver las facturas de García Luna y el dinero que recibió del narco. Pero bueno, mi querido Manuel, ¿qué viene ahora que tenemos a un senador de Estados Unidos pidiendo una investigación, los reportes más bien de la DEA y del FBI sobre García Luna? Reportes, cuándo se enteraron, porque aparte lo que pide el senador es muy claro, no les está diciendo si se enteraron o no, les está diciendo cuándo te enteraste que este hombre formaba parte del crimen organizado. Quieren los reportes, qué es lo que hicieron, quiénes supieron, los reportes de la computadora, o sea, quiere absolutamente todo. Es un senador republicano, a mi parecer tiene todo el tinte electoral, pero quizás esto pudiera ser lo que de alguna manera lleve a juicio a Calderón. No ocurrió en el juicio, pero un senador de Estados Unidos está pidiendo papelitos. Mira, estoy convencido de que, como tú ya bien lo mencionas, se trata de un tema estrictamente electoral. Habría también que verificar si podríamos corroborar el dato exactamente de qué estado es este senador republicano. Fíjate que en el análisis geopolítico que hacíamos el día de hoy, hay que recordar que este juicio no fue para México. Este juicio fue para los Estados Unidos, y si de por sí ya iba a ser bastante triste que no sentenciaran a Genaro García Luna en los Estados Unidos, pues aquí solamente hubiera quedado como la frustración nacional, pero en los Estados Unidos hubiera quedado como la vergüenza nacional, la humillación internacional. ¿Por qué? Porque en estos momentos tienes a una directora de la DEA que está particularmente agresiva con el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando a Andrés Manuel que pues básicamente no está haciendo lo suficiente con el fentanilo, o sea, como si la culpa de la existencia de la droga fuese la existencia misma y no los consumidores, que en este caso pues se trata del país con más adictos a nivel mundial. Yo te aseguro que no habría una sola demanda por ninguna droga, por nada, de hecho, por ningún producto, si no hubiera quienes buscasen justamente surtirse de ellos. No, yo creo que lo que pasó realmente, Meme, por lo menos con esta petición de este senador, yo también lo veo estrictamente electoral. Estamos en un momento en donde los Estados Unidos están diciendo una y otra vez, bueno, no necesariamente los Estados Unidos, pero sí los fiscales, los gobernadores fronterizos, naturalmente republicanos, algunos senadores como este señor, el propio Mike Pompeo sacando libros, echando tierra a Marcelo Ebrard, el propio Jared Kushner, ¿no? Deleznable personaje que es yerno de Donald Trump, y publicó también otro libro también tirándole a Marcelo Ebrard y de cómo doblegaron a Andrés Manuel y al gobierno de México. O sea, tienes un montón de ejemplos, ¿no? Y todos corresponden bajo la misma lógica. Avivar la llama del patriotismo exacerbado de Estados Unidos, que el hombre blanco heterosexual que ha sido desplazado por los migrantes que ocupan, que tienen y concentran los trabajos, que concentran las fábricas. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de esos huevones, pues nosotros básicamente sí sabemos trabajar, ¿no? Haciendo no olla de un comentario nefasto de Vicente Fox,
en el que hace varios años, ya tiene prácticamente 2 décadas, en esta lógica similar decía, bueno, hay trabajos que los mexicanos hacen y los afroamericanos, utilizando una palabra más despectiva, no lo quieren hacer. Bueno, fíjate qué vueltas da la vida para que en tan solo 2 años después llegase el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que corresponde, como ya bien lo mencionaste, a un tema estrictamente electoral. Pero no tengamos la menor duda de que si Donald Trump vuelve al poder en 2024, y yo de antemano creo que sí va a volver, creo que el trumpismo se está fortaleciendo de una manera brutal en los Estados Unidos. Creo que Trump va a postularse en su tercer intento de ser presidente de los Estados Unidos. Lo logró en 2016, fracasó en 2020 y lo va a intentar de nuevo en el 24. Incluso yo pienso que en el 2020 le hicieron un fraude electoral a Trump y creo que Trump va a volver. Y si Trump vuelve al poder, él va a estar maravillado con la primera oportunidad que tenga para manchar cualquier quejo de células demócratas que afecten a los íconos de ese partido. Y los 3 principales son Hillary Clinton, Joe Biden y Barack Obama. Ahora, sumémosle el factor de que en 2024 se llevan elecciones en 2 países, en México y en Estados Unidos. Si el presidente de México resulta ser la continuidad de la 4T, que yo creo que así va a ser, ojo, y que también hay que definir quién puede tener esa fortaleza para combatir a un energúmeno como Trump, entonces tienes el escenario ideal en donde México y Estados Unidos van a estar dispuestos a llegar por ambos expresidentes. Si Trump regresa, Felipe Calderón está en serios problemas. Ahora, si tú me preguntas qué creo que llegue primero para Felipe Calderón, si la justicia o la muerte, yo te diría que como están las situaciones actualmente, yo creo que llegaría primero la muerte, la inevitable muerte que todos vamos a padecer tarde o temprano en esta vida, pero que en el caso de Calderón no va a ser por un tema de vejez, y eso tiene que hacerlo reflexionar, tiene que pensar que España ya no es un santuario seguro, tiene que pensar que España dejó de ser incluso un santuario seguro para todos los expresidentes. Hace un par de semanas amenazaron de muerte a la hija de Carlos Salinas de Gortari. Ellos poseen un restaurante de alta clase allá en Madrid y aparecieron un montón de balas. Entonces tienes esta amalgama de situaciones, pero si me preguntas qué es lo que sigue, hay que esperar y esperémonos a 2024, y si estas combinaciones se dan, entonces ni siquiera Júpiter será seguro para el señor Calderón. Ni siquiera Júpiter, vaya, ni comprando boleto a Marte, ni yéndose en esos vuelos del dueño de Amazon, le va a salir fácil la escapada. El de Tesla también, no creo que le salga bien. Exacto. Pues oigan, vamos ya ahora sí a cerrar, y por situación de urgencia tendremos que cerrar con mi querido Alex, que se le está acabando la pila. Entonces, antes de que se desconecte, cerramos contigo, empezamos, mi querido Alex, ¿con qué cierras? Se nos va a ir el internet como a Felipe Calderón y a todos los panistas y priistas, yo creo. No, pues creo que yo creo que la última reflexión que dejaría antes de que ojalá que no muera mi computadora es que no les podemos dar el gusto ni a los calderonistas, ni a los panistas, ni a los grandes medios de que este tema pase de la noche a la mañana. Creo que hay que seguir hablando de esto. Creo que incluso todavía en un proceso que pues es la búsqueda de la verdad, todavía no hemos llegado a toda la verdad, que eso es necesario, y para empezar creo que es el primer paso para que pueda haber también a su vez un proceso de sanación, de reconciliación social en México, porque las heridas que deja esta guerra
pues siguen abiertas, decía Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, pues esta guerra fue y es una de esas venas abiertas de nuestra región, y yo creo que pues en la medida en la que no haya verdad, memoria y justicia, pues no se van a poder cerrar. Y esto pues no podemos esperar a que lo haga Estados Unidos, no podemos esperar a que lo haga aquí, lo hagan los juzgados que todavía están tan corrompidos en México, que están tan infiltrados todavía por el crimen organizado, por las fuerzas de la derecha y las fuerzas del poder económico. Es fundamental que estos tres aspectos, ¿no? La verdad, la memoria y la justicia, se pueda construir desde abajo. En primer lugar, pues con una difusión permanente de esto que ha sucedido, que no se deje de hablar de quiénes fueron los responsables, de quiénes son aún hoy en día responsables de la violencia que vive el país, y que le pongamos nombre y apellido a todas las atrocidades que se han cometido aquí en México, que sepamos que tienen una ideología muy clara, que sí tienen sus valores muy bien definidos. Calderón y esta gente siguen definiendo sus valores, que son fascistas, son gente de un carácter sumamente autoritario, que son muy peligrosos para nuestro país, que el posible regreso de esta gente solamente podría representar pues una radicalización de esa estrategia, ¿no? Vendrían todavía más violentos, con mucho más odio, y esto pues sería... Se le acabó. Se cayó el sistema. Se le cayó el sistema, se le fue el internet como a Calderón durante un mes, pero se entendió lo que dijo mi querido Alex. Vamos, ahora sí, le mandamos un abrazo. Acuérdense de seguir a mi querido Alejandro Torres como Alejandro 4T en sus redes sociales. Ya corregimos el súper, ¿verdad? Que no lo habíamos corregido. Entonces, en Alejandro 4T, allá lo siguen en sus redes sociales. Ahora sí, voy contigo, mi querida Steph, ¿con qué cierras? Pues definitivamente que fue algo muy bueno para nuestro país, algo un poco de justicia para los mexicanos, para los miles, y yo me atrevo a decir millones de mexicanos, que de una u otra forma padecimos este pésimo sexenio, el último sexenio panista, el desafortunado sexenio de Felipe Calderón, y creo que eso es un poco de justicia. Otra cosa que no lo mencionamos, pero creo que es muy importante mencionar, es el nivel de corrupción que todavía existe, permea en las instituciones en México. Háblese específicamente del sistema judicial en nuestro país, el Poder Judicial. Media hora después de que pues, declararan culpable a García Luna, exactamente media hora, un tribunal de circuito aquí en la Ciudad de México le libera las cuentas a la esposa de García Luna aquí en México. Entonces, eso es terrible. El presidente precisamente hoy lo sale a decir, hoy demanda el presidente a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso y que se declare, pues que declare algo al respecto. Entonces, creo que es muy importante eso, porque no puede ser posible que allá en Estados Unidos se está sentenciando a esta persona o se está declarando culpable a esta persona de los 5 cargos, y que aquí en nuestro país, como desafortunadamente es el Poder Judicial, se hagan ojo de macho y que sean otros intereses los que permeen y que siempre digan que la justicia y la ley les asiste. Es desafortunado lo que está pasando en nuestro país, y ahí nos podemos dar cuenta el nivel de Poder Judicial que hay en Estados Unidos y el desafortunado nivel de Poder Judicial que hay aquí en México. Y con esto se le da otra vez, aunque a muchos les duela, pues la razón al presidente Andrés Manuel al decir que hay una corrupción muy fuerte en el Poder Judicial y que necesita una limpia desde la cabeza hasta los pies para que este engranaje político del Estado mexicano pueda salir adelante, porque aunque muchos dicen que el Poder Judicial no hace política, por supuesto que hace política, si no, no estaría pasando esto que está pasando. Entonces, de una u otra manera necesitamos darle y virar esto, porque creo que es el Poder Judicial el que hasta ahorita se ha ido invicto. Ya ni el INE se fue invicto, pero el Poder Judicial se fue invicto en toda la administración del presidente Andrés Manuel, y no porque él no lo haya querido tocar, simplemente porque sacan los dientes de la legalidad y de la supuesta justicia, pero sabemos que los mexicanos de a pie no alcanzamos la justicia por parte del Poder Judicial. Entonces,
sí es poner un foco de atención ahí, un foco rojo de atención al Poder Judicial. Y por otro lado, pues bueno, felices y enojados. Yo creo que a mí ayer me generó como este contraste de emociones, muy feliz porque evidentemente le declararon culpable, pero también muy molesta porque pues nos vieron la cara de tontos a los mexicanos por 6 años, y no solo que nos vean la cara de tontos, creo que eso es lo de menos. Por 6 años estuvo derramando sangre mexicana en nuestro territorio, y ellos decían que estaban combatiendo el narcotráfico, cuando lo único que hicieron es avivar las llamas del narcotráfico y atacar la violencia con más violencia y vender a los mexicanos como carne de cañón. Creo que eso es lo pésimo y lo detestable y desdenable de este tipo de políticos, y que no debe de volver a pasar en nuestro país. Se hace del partido que sea, en nuestro país no se puede volver a vincular ningún político, ninguna autoridad con el crimen organizado, porque volveríamos a estas etapas oscuras que estábamos hace tan solo unos 6, 7 años. Mi querida Estef, aprovechando en dónde te siguen, ¿no? Aprovechando el viaje. Aprovechando el viaje. Bueno, a mí me siguen en Stephanie Lavalle 7 en TikTok y en todas mis demás redes sociales como Stephanie Lavalle. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Steph. Mi querido Edwin, ¿tú con qué cierras? Pues, ¿qué se puede decir, no? Igual, qué bueno que por un lado alguien que ya sabíamos que era narcotraficante, bueno, ahora recibimos la confirmación y siempre quedará un poco esa sensación, digamos, un poco agradable de precisamente recibir confirmación de algo que sospechabas, pero al final de cuentas, pues sí, la decepción de que no fue una guerra del Estado mexicano contra el narco, sino que más bien fue una suerte de narcoguerra en la que unos narcos utilizaron a parte o a buena parte del aparato militar securitario del Estado mexicano para agarrarse a balazos entre ellos, porque ellos formaban parte del Estado, de la parte securitaria del Estado mexicano. Entonces, pues claro, eso desanima, ¿no? Eh, Reitero, es algo que todos los politólogos, digamos, de todo el espectro ideológico, por lo menos la mayoría, concuerdan en que la seguridad pública es algo que tiene que llevar a cabo el Estado. Por lo menos la mayoría. Hay unos, ya no sé ni cómo decirles, que dicen, bueno, toda la seguridad tendría que ser privada, la justicia también, y bla, bla. Pero bueno, esos son minoría. Y entonces, pues nos viene a mover también todos los paradigmas bajo los cuales estudiamos al Estado, ¿no? Una mafia se puede apoderar de parte del Estado para llevar a cabo sus propios intereses, sus propias actividades. Entonces, bueno, pues esto siempre va a quedar, sí es un sinsabor en ese sentido. Ahora, lo de Estados Unidos, lo de que este senador pida o no la información, aparte se la pide a las instituciones incorrectas, ¿no? Ya las tiene el Departamento de Justicia, es más fácil que te las dé el Departamento de Justicia, ya las tiene hasta sintetizadas, ¿no? Pídeselas a ellos. Yo no me creo mucho esto en el sentido de que busquen justicia, a lo mejor van a hacer un poco el teatro, ¿no? La pantomima de, de estas comisiones parlamentarias de investigación, a lo mejor, no sé, 3 o 4 sujetos sacrificados, eh, yéndose a la cárcel, ¿no? Y bueno, eso sí, avivar mucho esta narrativa que a ellos les interesa mucho del narcoterrorismo, ¿no? Para seguir fundamentando en un plano ideológico este racismo que ellos tienen, sobre todo el Partido Republicano, aunque también el Demócrata, que es parte de su columna vertebral de la ideología, ¿no? Imperante en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho de, ¿cómo decirlo? Ku Klux Klanismo sociológico todavía en el Partido Republicano en especial. Y pues hasta ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, mi Twitter, @levayasan1292, y pues a ver qué, ya pronto me hago un canal o algo así. Promesas. Mi querido Manuelito, cerramos contigo. ¿Con qué comentario cerramos el espacio?
Buena pregunta. Yo creo que Hitler hubiera querido tener el tiempo que va a tener Genaro García Luna para tomar una decisión. O sea, una vez que invadió Polonia, Hitler ya hubiera querido él tener el tiempo que tendrá Genaro García Luna para saber si puede revertirlo o hacerlo peor. Y en el caso de Genaro García Luna, yo creo que él no va a salir ganando en ninguno de los escenarios, incluso en el que menos peor le va a ir. Porque si se queda callado, es prácticamente 50 años de cárcel y según la expectativa de vida de su generación, no creo que salga vivo. Y si hablas y se convierte en un testigo protegido, que es la única manera que yo me explico que este lapso temporal sea tan grande, debe de saber que si lo hace, posiblemente esté poniendo en peligro la vida de su familia, la de su esposa, la de sus hijos. Porque ya no se trata de narcotraficantes, se trata del capo más grande que ha tenido la historia de este país, y es Felipe Calderón. Y si cae Felipe Calderón a través de las palabras de García Luna, entonces tiene que caer alguien más arriba de Felipe Calderón. O sea, literalmente es el efecto dominó más grande de la historia del narcotráfico en nuestro país. Entonces yo creo que tiene una muy difícil situación. Incluso yo me imagino a César de Castro, pobrecito, yo creo que cuando tomó el caso pensó, qué bueno, porque hay que recordarlo, él es de oficio, es un abogado de oficio, no lo contrató García Luna, lo asignó la Corte, lo asignó el Poder Judicial de los Estados Unidos, y es muy común que los abogados de Estados Unidos, en un caso de estas dimensiones, lo primero que piensen, qué genial, o sea, si gano o si pierdo, voy a tener, me van a nombrar en los medios, ruido mediático, me va a contratar un bufete de abogados más fregón. Yo creo que César de Castro pensó en todo eso antes de tomar, de aceptar el caso. Ya terminó el caso y hasta va a ser demandado por un presidente. O sea, y ese no es el peor escenario para César de Castro. El peor escenario es que él acepte ser testigo colaborador y entonces las cartas credenciales de César de Castro se van a devaluar más que el Bolívar, porque todo este tiempo armó un caso afirmando que él era una víctima y resulta que no, y que le mintió a él. No, terrible el panorama para César de Castro. Entonces vamos a ver cómo resulta. Yo insisto, hay que esperar. Me parece alarmante la cantidad de tiempo que se dio para dar el número de la sentencia. No se tardó prácticamente nada para lo del Chapo, 2 cadenas perpetuas y vámonos. ¿Por qué hacen eso en Estados Unidos de poner 2, 3 cadenas perpetuas si dices tú, bueno, solo tengo una vida? Bueno, porque allá es muy común que reduzcan las sentencias y esto incluye cadenas perpetuas. En caso entonces de que se salve por una vida, pues ahí queda la otra. Entonces vamos a ver. Qué difícil situación por parte de Genaro García Luna, y creo que vamos a ver si en serio esos besos de te amo eran de verdad o si estamos ante la versión mexicana de Bonnie y Clyde, donde muere Bonnie y también Clyde. Coincido en esa, sobre todo. Vamos a ver si esos besos de amor eran de amor real o de fantasía. Sentí que estaba recitando una canción de Amanda Miguel. Mi querido Manuel. Por cierto, tengo un chisme. Tengo un chisme. Cuéntame más. Bueno, pues resulta ser, bueno, ni modo. Pues resulta ser que en la corte de Brooklyn, en el último día del juicio, un reportere, voy a utilizar lenguaje inclusivo. Un reportere abrazó efusivamente a Linda Cristina Pereira para consolarla. ¿Quién es el reportere? Es lo que importa. Bueno, digamos que este fue el siglo del milenio, entonces vamos viéndonos cómo apunta todo.
Saludos a los reporteros del medio con M. Mejor ni los corresponsales, no, sí. Los reporteros somos, te juro que somos muy dignos. No, sí. Los corresponsales del medio con M. Mi querido Manuelito, ¿en dónde te siguen? ¿Y en dónde siguen el esfuerzo de los reporteros? Todas las redes sociales, Manuel Pedrero, sobre todo les pedimos ahí que nos ayuden con su suscripción a nuestro canal de YouTube y que no se pierdan de lunes a viernes a las 4 de la tarde el noticiero de Sin Máscaras, así que échenos las manos ahí y pues sigamos apoyando y haciendo comunidad querida. Un fuerte abrazo a ti, a Stephanie, a Edwin y a mi querido Alejandro, abrazos a todos y a Cris. Cuídense mucho, qué gran mesa, les mando un abrazo, que pasen una excelente noche, nos vemos la próxima semana, chicos y chicas. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.